hasta el momento Daniel Rivera Mesa lleva publicados 2 libros de cuentos. El primero, Voces, Rostros y Quimeras. El segundo es un libro que se llama El barro en su tragedia. Y el tercer, bueno, ese no lo ha publicado, lo va a publicar el Fondo Mixto, que es con el que acaba de ganar el portafolio de estímulos 2021. Hablemos de Voces, Rostros y Quimeras. Este es un libro donde el maestro Daniel Rivera recupera algunas vivencias que tienen que ver con el mundo rural, con ese mundo rural que de alguna manera entra a relacionarse con el mundo de los citadinos. Un mundo rural donde personajes como el cura son reverenciados, pero donde utiliza el humor para hablarnos, por ejemplo, de ese cura que llega y que empieza a ser reverenciado, pero que le dan unas enormes ganas de defecar. Y entonces todo el problema para la defecación del cura. Ese es un cuento maravilloso en cuanto muestra toda esa cotidianidad de un pueblo en torno a rendirle tributo a una persona. Pero también en Voces, Rostros y Quimeras aparecen también algunas preocupaciones de Daniel Rivera Mesa en lo que tiene que ver con el mundo ese de hogareño, con los problemas de todos los días, con personajes que se desdoblan, que sufren, que matizan el existir, que matizan la sobrevivencia a través de cosas bastante curiosas, ejemplarizantes muchas veces, pero también en este libro de cuentos Daniel Rivera Mesa nos deja entrever un hombre que no está feliz, un hombre descontento, un hombre que quiere de alguna manera agarrar un posible Edén, pero un Edén que se le muestra lejano, porque el día a día es abrupto, el día a día no permite que el amor, que tantas cosas que ocasionan nuestro goce, podamos tenerlas en las manos. Ya en el libro El barro en su tragedia, vamos a encontrar, aquí en El barro en su tragedia, vamos a encontrar unos cuentos más de corte citadino. Ya los personajes no son tanto la gente de los pueblos, la gente de la ruralidad, sino gente que pueden estar, personajes que pueden estar ubicados en cualquier ciudad, pueden estar ubicados en cualquier espacio de una urbe o de una ciudad mediana. ¿Por qué? Porque los problemas que comienza a plantearnos Daniel Rivera Mesa, El barro en su tragedia, ya no tiene que ver tanto con esos aconteceres del día a día, sino que empieza a mostrarnos los aconteceres de carácter psicológicos, aconteceres que tienen que ver con lo existencial, cómo yo me relaciono con el otro, cómo los otros se relacionan conmigo. Pero también en este libro nos muestra una faceta muy nueva dentro de lo que se conocía de Daniel Rivera, y es lo fantástico. Aparecen muchos cuentos que no son ya realistas como sus primeros cuentos, sino que son cuentos fantásticos, donde Rivera Mesa, quizás haciendo acopio de muchas experiencias de sus lecturas, nos va a meter en un mundo donde aparecen situaciones, donde aparecen personajes muy parecidos a los de Cortázar, a los de Robert Arlt y algunos de los cuentos de Borges, en lo que tiene que ver con eso de las acciones absurdas que hacen parte de la transitoriedad del ser, pero que tienen que ver también con ese entorno emocional, donde lo emocional transfigura de alguna manera lo que tiene que ver con la realidad real de la vida. Y hay algunos cuentos de Daniel Rivera que están aquí en Cuentos para iluminar la noche.
Muchas personas han dicho que los cuentos que están aquí no son cuentos, sino que son fábulas. Lo último que ha publicado Daniel Rivera Mesa es en esta recopilación hecha por Editorial Torcasa, Cuentos para iluminar la noche, donde aparecen, creo yo, que los más importantes escultores de la narrativa en el departamento de Sucre en los últimos años. Y ahí Daniel Rivera Mesa publica un conjunto de cuentos a los cuales alguna gente les da como el título como de, no de cuentos, sino de fábulas. Y el argumento que se escribe para decir que no son cuentos es porque la mayor parte de los personajes son animales. Hablaba yo con algunos escritores, que no voy a mencionar su nombre, pero escritores muy experimentados y que son grandes lectores y han leído obras de los más importantes escritores del mundo, hablando precisamente del género, que yo soy enemigo de estar con tanta minuciosidad a nivel de los géneros. Para mí lo importante es que la gente diga lo que tiene que decir, ya sea de manera lírica, de manera narrativa, ya sea a través ensayísticamente o como sea en el teatro. Entonces me han dicho que no, que son cuentos, pero que los personajes son animales. ¿Y qué es lo que lo hace que sean cuentos? Bueno, la fábula todo el tiempo ha aprovechado las facultades del hombre, su ética, sus acciones morales, para dibujar las realidades que el ser humano tiene dentro de su trayectoria. Y en estos cuentos Daniel Rivera Mesa utiliza a los animales, pero para mostrarnos nuevamente el mundo abyecto, el mundo miserable, el mundo hórrido, el mundo detestable, el mundo que merece ser cambiado de nuestra realidad política, económica, social, psicológica, cultural. Y sí, efectivamente, los personajes son animales. Pero la caracterización que hace en estos textos Daniel Rivera Mesa de esos animales, el lector sabe inmediatamente que no son ningunos animales, que él simbólicamente les da esa categoría, pero que realmente son los seres humanos más pútridos, más miserables, más causantes del dolor, de la muerte y la desesperanza dentro de sus congéneres. Eso yo creo que le da un plus a estos textos de Daniel Rivera Mesa en Cuentos para iluminar la noche. Y lo último que conozco de él a nivel narrativo, que es el libro con el que acaba de ganar el portafolio de estímulos del Fondo Mixto, es un libro muy interesante, porque la pandemia del COVID-19 todavía no se ha acabado. Y en cada uno de los cuentos que hacen parte de ese libro, como decía hace rato, Daniel Rivera Mesa sabe diseccionar cómo el maldito virus llegó a anclarse en nuestra realidad diaria y hacer que nosotros no seamos los que éramos y a que suframos como nunca habíamos sufrido y a que estemos lejanos del amor y de la esperanza, porque el virus significa muerte, pero también significa de alguna manera despersonalización.